En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Hoy queremos volver a cantar La Vida Pirata. Buenas noches. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja. Pues anoche la cantamos. El otro día en Suecia no pudo ser. El otro día en Suecia nos tuvimos que conformar con un empate. Pero ayer, anoche, después de lo de Alemão, madre mía, qué explosión de júbilo, ¿eh? De pasión. Aquí estamos de nuevo en Enclave de Franja, en el número 7 ya de la temporada 9, el 331 desde que empezamos hace ya unos cuantos años, en este lunes 27 de octubre del 2025, desde las 9 en punto y en directo, como siempre, en riguroso directo, empieza Enclave de Franja. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotros hoy también para vivir este programa en el que venimos con la alegría, con el subidón de lo que pasó ayer y bueno, pues a medio camino entre lo que tiene que suceder el próximo domingo en Villarreal, porque el Rayo volverá a jugar allí la próxima jornada, y lo que viviremos y contaremos y disfrutaremos en esta casa el miércoles a partir de las 9 de la noche, porque el Rayo vuelve a jugar el miércoles. Jugó el jueves, ha jugado el domingo, juega el miércoles, vuelve a jugar el domingo y así. Seguimos y seguimos y seguimos. El miércoles llega la Copa. Esa competición que tanto nos gusta aquí en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio. Club Deportivo Junco Rayo Vallecano. Lo viviremos desde antes de las 9 en directo, como digo, aquí en esta emisora. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Y en el programa de esta noche pues vamos a recordar lo que sucedió el jueves en Gotemburgo, donde estuvo Nacho Herrero, donde estuvimos todos con él disfrutando de ese partido. Y también escucharemos a los protagonistas de lo sucedido anoche. Y por supuesto, como decía al principio, La Vida Pirata, que la vamos a volver a cantar. Todo eso y mucho más en el programa de esta noche, si os quedáis. Gracias por estar ahí. Pues vamos, si os parece, como de costumbre, con ese pequeño resumen que solemos hacer al principio del programa y contando un poco en pinceladas lo que vamos a vivir también en el programa de esta noche, porque el Rayo empataba sobre la bocina con el Häcken suizo en la segunda jornada de la Conference, tras un partido en el que mereció perder ampliamente y en el que consiguió sumar un punto gracias a un penalti revisado en el VAR en el descuento.
En Liga, los vallecanos consiguieron anoche 3 nuevos puntos tras derrotar al Alavés en un partido muy trabajado que se resolvió también en el descuento con un gran gol de Alemão de cabeza tras una extraordinaria asistencia de Pep Chavarría. Y como decía en la presentación, el miércoles empieza lo bueno. Bueno, sigue lo bueno. La Copa del Rey con la primera eliminatoria ante un equipo de Preferente, el Club Deportivo Juncos de Toledo, que recibirá a los de Vallecas a partir de las 9 de la noche. Y en clave de otros equipos, el filial empató con el Conquense sin goles, mientras que el juvenil sufría su segunda derrota de la temporada tras perder 1-2 con el Atlético de Madrid en casa. Bueno, en casa, al lado de casa, porque siguen jugando fuera de la ciudad deportiva. Lo hicieron en el Virgen de la Torre, al ladito. Y como decía antes, este miércoles vive la emoción de la Copa del Rey con Pasión por el Rayo Radio. Desde las 9 de la noche os contaremos en directo lo que suceda en el partido de la primera eliminatoria entre el Club Deportivo Juncos y el Rayo Vallecano. La emoción de la Copa en Pasión por el Rayo Radio. Bueno, pues creo que las presentaciones están hechas, así que vamos a empezar con el programa, ¿os parece? Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Bueno, pues vamos a empezar por el partido de la Conference, por lo que sucedió el jueves en Gotemburgo, un partido en el que el Rayo se adelantó en el primer cuarto de hora gracias a un tanto anotado por Álvaro, pero en el que el Haken ya había acumulado varias ocasiones y siguió haciéndolo durante todo el partido, siendo muy superior a los vallecanos. Y fruto de esa superioridad, los suecos le iban a dar la vuelta al marcador, empataron antes del descanso y se adelantaron a falta de media hora para el final. Desde el 2-1 se empezó a jugar muy poco, con continuas faltas, pérdidas de tiempo, con un Häcken que se echó atrás para conservar la ventaja y para mantener ese marcador de 2-1. Los nórdicos lo hicieron hasta que en el tiempo de descuento, tras una caída de Álvaro dentro del área revisada en el VAR, Ratiu consiguió empatar. Era el minuto 103 de un partido que bien pudo acabar en goleada, aunque el Rayo también tuvo un tiro al palo y sumó alguna que otra ocasión más, sobre todo en la segunda parte, y que finalmente acabó en empate a 2 para la alegría franjirroja y disgusto de los locales. Hubo lío, hubo tanganas, hubo un poco de todo, mucho tiempo añadido y ese empate a 2. Y
Y como veníamos anunciando y como hemos hecho desde el principio, porque ya contamos el partido con el Neman Grodno, también lo hicimos con el Skendijak, no nos queríamos perder el primer partido de visitante de la fase de grupos del Rayo Vallecano. Nos fuimos hasta Gotemburgo y desde allí contamos ese partido que, como digo, acabó en empate a 2 y que sonó en esta radio, en esta casa, de esta manera. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a la Conference League, bienvenidos a una nueva oportunidad para disfrutar del Rayo Vallecano a lo grande. Y la primera sorpresa se llama Jesús Diego Cota y le saludo ya. Jesús, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, me estáis poniendo la carne de gallina, porque según lo estáis comentando con tanta emoción. Don Coque Andújar, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás, capitán? Bien. Aquí está con nosotros Piti. Piti, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenido a Pasión por el Rayo Radio después de tanto tiempo, ¿todo bien? Un placer, todo bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Nacho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pasión por el Rayo Radio. Aquí estamos en Göteborg. Vamos a ver ahora si el Rayo sorprende. Vamos a ver Sergio Camello en el mano a mano. Se va por la derecha del centro para Álvaro García. Gol. Gol del Rayo. Gol de Alvarito García. Se dirige Andrei Ratiu, que va a golpear con la pierna derecha, coge carrerilla, golpea, gol de Andrei Ratiu, engañó a Berizza y le da al Rayo el empate a 2. Pep Chavarría, en una actitud muy fea, se dirige a todo el banquillo del Häcken, llevándose la mano a cierto lugar, pero es que el partido ha sido así, ha sido feo, ha sido horrible en estos últimos minutos, pero marcó el Rayo, marcó Andrei Ratiu de hemos penalti. Vivido este empate a 2, salvados por la campana. Buenas noches, hasta la próxima, gracias por estar al otro lado y gracias a nuestros patrocinadores también por acompañarnos. Pues ciento y muchos minutos que vivimos con toda la emoción en esta casa en Pasión por el Rayo Radio, en directo desde media hora antes de la disputa del partido, con protagonistas como Cota, como Coque, como Piti, que vinieron un ratito antes para contarnos un poco cómo estaban en esos minutos previos, en esos instantes antes de que empezase a rodar el balón. Luego el partido pues nos decepcionó bastante en cuanto a la parte vallecana, pero al final se pudo salvar ese punto, se pudo recuperar ese empate al final del partido con ese penalti que costó que se revisara en el VAR, porque le iban a mostrar cartulina amarilla a Álvaro por haber simulado, según entendió el colegiado, pero le llamaron desde el VAR y le dijeron, ojo, ven a ver esto porque le han dado una patada a Álvaro. Efectivamente lo revisaron, penalti, no se puso nada nervioso el bueno de Andrei Ratiu. Y gol para el Rayo, explosión de los más de 400 y pico aficionados que estaban en las gradas del estadio del Häcken, allí en Gotemburgo, y que se dieron una buena vuelta por Europa, con escalas en un montón de ciudades europeas para llegar hasta la capital de Suecia y para disfrutar de ese Häcken 2, Rayo 2. Y tras la resaca europea, el Rayo recibía ya en Liga a un Alavés que planteó un buen partido, que corrió y que peleó durante todo el encuentro y que llevó el choque hasta el empate a 0, que iba a deshacer a Lemao con un extraordinario remate de cabeza tras una magistral asistencia de Pep Chavarría, cuando, como en Suecia, en el descuento,
Y después del partido recuperamos ese sonido que tanto nos gusta del estadio de Vallecas, que fue una auténtica explosión en ese gol de Alemão y en este momento posterior. La vida pirata. Es una cabrera, sé que me gusta hacerlo sufrir en este último momento. Me hiciste ser que en Suecia. Además, lo habéis hecho también. Un día no me falta que me hace uno, gente. Gracias una vez más por existir. Gracias una vez más por defender al equipo como lo hacéis. Y ahora sí, ¡viva Vallecas, viva, viva! Mañana, a las 7 de la mañana. Mira qué cabrones. ¡Quiere estudiar! ¡Con la botella de ron! ¡Soy capitán! ¡Del Santa Inés! Y en cada puerto tengo una mujer. La rubia, y la morena tampoco está mal. Me falta pate, vas aquí seguir el baile de la morena, joder. ¿Está por ahí? Ay. Las inglesas con su seriedad. Y las francesas que todo lo dan. La primera de la liga, en casa. ¡Y alguna vez! ¡Si alguna vez! ¡Me de casar! ¡Me de casar! Bueno, y lo de las nuevas generaciones y los speakers y cantantes del futuro de esa vida pirata, ¿qué me decís, eh? Vaya espectáculo, el niño también ahí en el fondo dándolo absolutamente todo, como todos vosotros, como todos los que estuvisteis ayer en el estadio de Vallecas cantando esa vida pirata que costó que llegase, que llegó en el descuento, que llegó de una manera espectacular con ese centro maravilloso de Pep Chavarría y ese remate espectacular de cabeza de Alemão, que había trabajado durante todo el partido, que había peleado un montón y que consiguió ese premio en el tiempo de descuento, como digo, para provocar esa explosión y esa vida pirata. Después de escuchar la vida pirata, vamos con los protagonistas. Vamos a empezar por el entrenador del Alavés, un Alavés que planteó muy buen partido, que peleó, que trabajó, que quizá mereció el empate y que se fue de vacío. Y bueno, pues en una sala de prensa que también estaba vacía, porque había apenas 3 compañeros en esa sala de prensa y ahí estábamos nosotros también, pues empezábamos preguntándole a Coudet, al entrenador del Alavés. Le escuchamos. Miguel Ángel Tejeda, de Pasión por el Rayo. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué resumen puede hacer de un partido como este, sobre todo por la forma en la que se ha resuelto en el último instante, después de mucha pelea de los dos equipos, partido igualado? ¿Qué resumen hacemos? Bueno, siempre digo que es difícil hacer el resumen apenas termina, ¿no? Es doloroso cuando te va con las manos vacías sobre el final. Pero bueno, creo que ha sido un partido donde los dos equipos
han querido llevarse los 3 puntos. Les tocó a ellos ahí sobre el final, como bien dijiste, pero ha sido un partido, creo yo, muy entretenido. Los 2 equipos han tenido llegada y creo que nos tocó pagar cuando en los últimos 25 minutos del segundo tiempo, quizás donde mejor estábamos, donde hemos generado y donde no pudimos meter situaciones claras que tuvimos. Y bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Donde perdonar en una portería, pagar en la otra, pero bueno, hemos hecho un gran desgaste. Es un rival difícil acá, sobre todo porque están acostumbrados a la cancha que quizás tiene unas dimensiones diferentes, no tanto, pero visualmente sí, están acostumbrados a finalizar, sobre todo como, en tiro de afuera del área, que están acostumbrados a patear y mucho, y bueno, te vuelvo a decir, creo que en la cabeza lo rápido que se me cruza es que tuvimos para ganarlo. Era un partido muy, muy disputado, con 2 equipos que le han metido mucha intensidad, que han tenido la intención de ir por los 3 puntos, y bueno, esos partidos que a veces decimos hablando mal y pronto que el que hacía el gol se lo llevaba, ¿no? Fue sobre el final, pero también quizás si alguno de los 2 lo hacía antes, también era un partido que de 1-0 me pareció, ¿no? Más allá de que hubo muchas situaciones y que ha sido muy entretenido. Y bueno, vuelvo a decir, teníamos la intención de venir por los 3 puntos. Ya no podemos hacer nada, así que a seguir trabajando y a pensar en el próximo partido. Y Coudet, que rescataba un clásico en Vallecas, el de las dimensiones del terreno de juego. Hacía algún tiempo que no pasaba un entrenador por la sala de prensa y hacía alusión a las dimensiones del campo del estadio de Vallecas, y lo hizo Coudet un poco de pasada en esa explicación de lo que vivió y de cómo vivió él el partido, diciendo que en esos minutos en los que el equipo estaba mejor fue cuando recibió el gol del Rayo Vallecano, que ya hemos comentado que fue la explosión total y absoluta de ese estadio de Vallecas, que presentó una muy buena entrada, y en cuanto al ambiente, pues por momentos muy bueno y en otros momentos algo más frío quizá, pero bueno, la verdad es que el resultado espectacular, extraordinario para un Rayo que está entrenado por un hombre que tiene las ideas muy claras, que ha decidido que va a pelear todas las competiciones en las que está el equipo, empezando por la Liga, por supuesto, y siguiendo por la Conference y por la Copa del Rey. Este es Íñigo a la conclusión del partido. También le hacíamos un par de preguntas desde aquí, desde Pasión por el Rayo. Siempre sentimos todos que cuando estás empujando y queda poco y al final consigues desnivelar la balanza, y si encima lo hace Alemão, que veníamos hablando de los 9, de él en concreto, bueno, pues muy contentos por él, por los jugadores, por la afición, que creo que era oportuno y merecido celebrar. No la he sentido como losa en ningún momento, porque mi perspectiva siempre es más amplia e intento mirar las victorias, las derrotas, los momentos del equipo, tanto en casa como fuera, como en Europa, y no ceñirme solo a una estadística que dice, que es cierta, que no ganamos en casa desde hace tiempo. Me dolía más por la afición que por el equipo, porque creo que estamos bien, creo que hemos empezado muy bien la temporada, y cuando yo hago un análisis exhaustivo y objetivo y sincero y encuentro tranquilidad en mí, bueno, pues ojalá fuesen todas en Vallecas, ya lo dije, y ninguna fuera, pero no lo puedo elegir. Hoy feliz por poder celebrar con todos. Creo que sí, creo que además mi mensaje ha sido así desde el principio, independientemente de que este año hayamos añadido Conference League, lo habéis podido ver. Yo siempre tengo el recuerdo el partido del Celta el año pasado, que fue un partido, digamos, trascendental para el devenir del equipo, y si tú miras el 11 inicial, probablemente el grueso de los que opináis sobre el Rayo y sobre nuestra actualidad diríais, bueno, hoy quién es titular, quién es suplente, y se ganó, se jugó muy bien, se consiguió una victoria importante. Por tanto,
mi mensaje cuando digo esto no es una mentira llevada al aire, sino que es una verdad que intento cumplirla con el ejemplo, pero porque ellos me lo permiten. Yo, me conocéis ya, soy un enamorado del lunes a sábado, de verles entrenar, de exponerles, y cuando veo que tengo un volumen de jugadores que pueden rendir por igual, aunque a ti te guste más uno, a mí me parezca mejor otro haciendo una cosa, al que está en la primera fila otro, pero la realidad es que el nivel es muy parejo de todos. Entonces se le añade que luego los jugadores, que generalmente hacen esta lectura de titulares y suplente, cuando ven que es verdad que juegan, cuando es verdad que el nivel es parecido, cuando es verdad que el equipo va consiguiendo objetivos, pues todo fluye y es muy bueno, sobre todo a nivel de gestión, porque todo el mundo se siente importante. Cuando no juegas sabes que te va a tocar pronto y estás preparado. Bueno, este tipo de cuestiones que todos sabemos, pero que creo que en el Rayo Vallecano es fundamental. Bueno, si no recuerdo mal, el año pasado tuvimos un tramo de la temporada, no recuerdo exactamente las fechas, en los que también acumulábamos muchísimos partidos sin ganar, y después de esa racha vino una que hablamos aquí muy buena, con datos históricos, etcétera, etcétera. Y es que creo que va de eso. Me fijo mucho en los equipos de otras ligas, en los equipos importantes. El año pasado el Manchester City tuvo una racha negativa importante. Ahora el Liverpool, que campeón de la Premier League, le pasa igual. Entonces, nunca miro a las rachas negativas en cómo me pasa a mí, sino qué está sucediendo. Estoy preocupado, tenemos un problema de verdad, tenemos varios problemas, o podemos mejorar, pero estamos en una línea adecuada, y esto es lo que sucedía ahora. Después, bueno, ha sido atrás en el tiempo para que salga bien esto, pero sí, estoy de acuerdo. Ahora estamos en una posición, dice la clasificación, más cómoda, pero hasta que no queden 8 o 10 jornadas de liga, no me sé la puntuación de los demás, la nuestra, si alguno me la dice, pero no la miro. Estoy contento, como dices, porque este grupo de jugadores nunca te defrauda, a pesar de que el otro día no estuvimos bien, pero no te vas defraudado, no estás bien, hay cosas que corregir, y me gusta mucho que ganen en Vallecas, precisamente porque, bueno, la comunión que se ve entre unos y otros es preciosa, y bueno, ojalá perdure. A ver, yo sobre los 9, es muy difícil que un entrenador del Rayo Vallecano exija sus 9 goles. Me parece algo injusto para ellos, y que además, si eres conocedor un poco de la categoría, sabes que es una demanda que no pueden comprometerse a cumplir de manera obligatoria. Entonces, ¿qué queda? Pues que el resto de acciones, tanto defensivas como ofensivas, que nos las entreguen, y es lo que hacen todos los 9 de este equipo. Lo hacen. Cuando ganamos, y el delantero en este equipo que tiene que trabajar mucho, que presiona alto, bueno, todos estos rasgos que nos distinguen, encuentra el gol, pues yo creo que yo y el resto del equipo se va bien, porque para las dinámicas de los equipos ganadores, que tu delantero esté en racha, pues como hablábamos antes de Jorge y Álvaro, es muy positivo, porque eso aumenta la autoestima y les genera adicción para seguir persiguiéndolo. Hola Íñigo, buenas noches, Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. A mí me gustaría saber, más allá del resultado, porque al final el gol hace que sea un exitazo, y si no, no tanto, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de tu equipo esta noche? Las cosas positivas y negativas. Sí, me encanta la pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo. Es un partido en el que si no hubiésemos encontrado el gol, nos ha pasado, bueno, estaríamos hablando de los datos que son reales, de no hemos vuelto a ganar, pero la sensación que yo tengo es que hemos merecido ganar. La sensación que yo tengo es que el Rayo Vallecano ha obtenido lo que merece, que a veces no nos ha sucedido, y me ha encantado el partido que ha jugado el Alavés. Bueno, nos lo ha puesto muy difícil, pero he visto un equipo que desde el segundo 1 ha venido a hacernos daño, con una alineación muy ofensiva, con 2 delanteros. Entonces estoy contento por el equipo, porque contener el otro día a los 2 delanteros de Levante, y no hablo solo de nuestros centrales, y contener a los 2 delanteros más el juego ofensivo de ambos equipos, pues bueno, quizá puede parecer que ha sido simple, quizá puede parecer que es algo que se da por hecho, pero estoy muy contento, sobre todo en la faceta defensiva del equipo, porque a partir de esto nosotros siempre vamos a atacar. Tenemos vocación, alma ofensiva, la energía que nos desprende Vallecas,
pero partir de una solidez, una presión alta, mantener tu portería a cero nos va a permitir sumar muchos puntos. Bueno, partiendo de la base que el fútbol es un deporte en el que continuamente hay errores, continuamente en cuanto el poseedor del balón, el que toma una decisión de manera individual, siempre se van cometiendo errores. Para nosotros como equipo es muy importante que podamos dominar todas las fases del juego, defensivamente y ofensivamente. Y la salida de balón, el inicio, es una de ellas. Nosotros, evidentemente, que no queremos suicidarnos. No soy un entrenador en el que exponga a sus jugadores a correr riesgos en el que el beneficio es mínimo. Pero sí que les animo a que, después de analizar en el vídeo cómo presiona el equipo rival, por mucho que parezca que puede ser difícil, si ellos se animan, si se entrena por el videoanálisis, si se entrena en la práctica y va saliendo, ¿por qué no lo vas a intentar? Y si hay fallo después de intentar eso que hemos hablado, que como he dicho al principio, no quiero riesgos, no quiero suicidarnos, si hay errores los asumo perfectamente. Hoy Nobel Mendy ha hecho una que tiene un error, pero en la siguiente ha hecho lo mismo, nos ha amedrentado, ha hecho lo mismo y ha propiciado una ocasión de gol. Bueno, quedando claro que no quiero suicidios, me interesa que manejemos todas las opciones, porque hay veces que tienes que jugar para llegar al área rival, provocar atracción y que nos dejen espacio para correr, y hay otras veces que no podremos, porque será un equipo que presiona muy bien y no queremos correr riesgos. Íñigo, profundizando un poco en lo de la unidad de la plantilla y de estos jugadores, la explosión de todo el banquillo en el gol, espectacular, con todos los jugadores, los que estaban en la banda, los que estaban allí, demuestra eso, ¿no? Esa unidad que hay, esa unión que hay en el club. Sí, y además es muy difícil conseguir esto. Es decir, si tú miras el resto de equipos, el resto de plantillas, no digo que se lleven mal, pero es muy complejo que haya una cohesión tan férrea como la que existe en este grupo. Se debe a diversos factores. Uno, la representación que tenemos en nuestra afición, que no tiene fisuras, entonces tiendes a imitar. Otra, que son jugadores que han pasado por etapas difíciles y han conseguido éxito juntos. Y otra, que entienden lo que he intentado sí que añadir como entrenador, que todo el mundo es importante en este equipo a nivel deportivo. Entonces, cuando juntas esas cosas, sumada a la adaptación al medio que tenemos que tener en Vallecas, pues bueno, se genera lo que tenemos hoy en día. Me gusta que los jugadores estén enfadados cuando no juegan, siempre que haya respeto, porque quiere decir que siguen estando motivados. Me ha pasado a mí en mi último año de jugador, bueno, no jugaba, sabía que no iba a jugar y casi que no me enfadaba y estaba deseando entrenar durante la semana a ver qué podía llevarme a la faceta de entrenador, pero ya había perdido mi motivación como jugador y ya estaba pensando en, bueno, a ver dónde puedo entrenar o qué va a ser de mí. Entonces, es normal que suceda esto y siempre lo digo y lo defenderé hasta el último día. Tenemos una afición que es un privilegio y tenemos un grupo de jugadores que es un privilegio, entonces, bueno, en ese sentido. No, Jorge, era fatiga. En principio no hay contratiempos a nivel lesivos y con Augusto, bueno, tengo una relación muy cercana. Le encanta el fútbol, a mí también, y luego cuando uno gesticula en el banquillo es porque ha habido un análisis previo en los vídeos que vemos y yo estoy en el campo, en la banda, y veo si está saliendo aquello que hemos visto, si están haciendo lo que hemos visto, él también. Bueno, es ayudarnos unos a otros y, bueno, Augusto interpreta bien el juego, entonces es un iniciador importante y de ahí venían un poco las indicaciones de hoy. Un entrenador contento, satisfecho, feliz, porque su equipo conseguía la victoria, pero porque está viendo eso, ¿no? Que la plantilla está unida, que los jugadores van todos a una, y se lo comentaba yo en una de las preguntas que le hacía, la segunda pregunta, precisamente cómo salieron todos los jugadores, todos los integrantes, no solo jugadores, todos los que estaban en el banquillo a celebrar ese gol, salvando las distancias, evidentemente, porque no fue lo mismo, pero en
imágenes parecidas a las del tamudazo, solo faltabais todos vosotros ya para haber rematado la faena, que hubiese saltado también al terreno de juego, pero me refiero a eso, ¿no? A esa unión que hay entre jugadores, entre cuerpo técnico, entre todos los integrantes de este Rayo Vallecano, que está consiguiendo que cuando las cosas se tuercen no haya fisuras, no haya rupturas, y cuando las cosas van a todo trapo, como ahora mismo, pues no haya jugadores y no haya gente que se quede atrás y que vaya a remolque. Eso lo ha conseguido en buena parte este entrenador llamado Íñigo Pérez. Vamos a escuchar a continuación al hombre más feliz de toda la noche. Le escuchamos, es Alemão. En resumen, un sentimiento increíble, ambientazo, siempre que jugamos aquí en Vallecas, y nada, ya estaba deseando y trabajando para encontrar este gol, y hoy lo encontré. Un muy buen centro del Pep, un gran trabajo de todo el equipo, creo que apretamos hasta el final y lo conseguimos, el resultado que hemos salido al campo buscarlo. Y nada, objetivo cumplido de la noche, muy contento por el gol, por marcar este gol, por los 3 puntos, por todo. Había que meterlo, no es fácil, pero muy contento de tenerlo hecho. Sí, exactamente, creo que cuando las victorias no estaban llegando, seguimos trabajando igual y más, cada vez más unidos, con tranquilidad y trabajo, para saber que con esto estaríamos más cerca de la victoria, y así se lo ha hecho. Hemos trabajado mucho, con seriedad, con humildad, y hay que seguir así. No, concentrado ahí para meterla, y muy contento, muy agradecido a Dios, por todos, mi familia, todos, por tener hecho, ayudar a llegar a este logro, a marcar el primer gol, que estaba deseando ya mucho tiempo. Sí, todos los compañeros me han dado mucha tranquilidad, el cuerpo técnico también, todos, que iba a llegar, y hoy muy contento que llegó el gol. No, la verdad es la calidad del grupo, tenemos un grupo de jugadores muy buenos, y que el cuerpo técnico está haciendo un trabajo increíble, ya viene haciendo ya hace 2 años, ya 2 temporadas, y hay que seguirlo, buscar la excelencia, mejorar, seguir trabajando con humildad y cada vez más con unión para buscar los objetivos en todos los campeonatos que jugamos. No, individualmente tengo, pero no me gusta poner cifras, no me gusta, salgo toda vez que salgo al campo, salgo para hacer gol, tengo la cabeza en el gol y siempre busco el gol en cada partido, esto que puedo decir. La sonrisa de Alemão que se escucha en estas declaraciones, un futbolista feliz porque había encontrado eso que llevaba muchos partidos buscando, que se le había negado a pesar de todo el trabajazo que hace el bueno de Alemão, y ese golazo que supuso la explosión de todo el estadio de Vallecas, de todos sus compañeros, y claro, para un delantero eso es vida, sin duda alguna. Después de escuchar a Alemão, vamos con Pedro Díaz, esto decía. Bueno, fue un partido muy guapo, al final es lo que tiene que jugamos en casa, nuestra afición aprieta, y es lo que tenemos que seguir haciendo, que sea según pasan los minutos un infierno para el rival, y bueno, muy contento, la verdad. Al final según pasan los minutos la gente aprieta, nosotros nos motivamos, y bueno, hay que seguir esta línea y a por todas. Sí, bueno, ya sabes, todo el mundo quiere ganar en casa con su gente, regalarles una victoria, y bueno, hoy lo conseguimos. Sí, eso es lo que lo hace especial y por lo que luchamos hasta el último minuto por ellos y bueno, también por nosotros. Sí, no hay tiempo a parar, ahora, como dices, mañana a recuperar y pensar ya en la Copa. Y el siguiente, Batalla. La verdad que sí, bueno, una alegría enorme poder regalarles esta victoria. Veníamos de un partido muy complejo en Conference que nos había costado mucho y queríamos volver a sentirnos bien dentro del campo de juego, lo logramos y creo que somos justos merecedores de estos 3 puntos. Para mí se hizo un montón, en todas las líneas estuvimos muy sólidos, creo que con balón nos costó al principio empezar y lo mismo en la fase defensiva, pero después la verdad que los chicos hicieron un trabajo enorme, se brindan al máximo en cada partido y la verdad que da orgullo ser parte de este grupo. Muchísimas ganas, a veces uno siente como esa deuda de decir quiero regalarle a mi gente una victoria, pero también ellos ven lo que hace el equipo, ven cómo se brinda, salga bien, salga mal, de hecho, como te digo, el otro día en Conference, con un partido complejo y todo, el equipo se brindó hasta el último minuto y bueno, por eso se logró un empate.
Bueno, había muchos que parece que están aprovechando cada momento en que el equipo entra por ahí en una meseta o en un bajón, que es normal, para pegarnos, y bueno, hay que disfrutar y seguir abrazando a los que siempre están. Sí, y que siga saliendo así. Hola, soy Michu, exjugador del Rayo, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio. Con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 20 minutos para alcanzar las 10 de la noche. Ya llevamos un camino andado en este programa, en el que ahora ya saludo a Nacho Herrero. No sé si sigue en Gotemburgo, si está en Manchester, si se ha parado por ahí en Finlandia o está en Italia, no sé. Nacho, ¿estás por ahí? Hey, good morning. ¿Dónde estás? Estamos ya de vuelta en el barrio. Ya en Vallecas, ¿no? Ya estamos de vuelta. Bueno, ¿qué tal ese viaje? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy cansado, pero muy feliz, muy contento y sobre todo, pues bueno, al final con ese puntito que te traes en el bolsillo, que al final casi es un premio inesperado, logrado a última hora, pero bueno, que hace que merezca todavía un poquito más la pena. Y una bonita experiencia, ¿no? Sí, vamos, extraordinario, no solo por viajar, no solo por salir, no solo por ver otra cultura, no solo por ver la afición paseando la franja por otras ciudades de Europa, sino por ver cómo otros clubes humildes, modestos, son capaces de gestionar a la perfección con sus cosas mejorables, como siempre, y como el trato es absolutamente impecable, algo a lo que no nos tienen demasiado acostumbrados por aquí. Bueno, sí, ya sabes, lo hemos dicho muchas veces, las comparaciones son odiosas incluso con equipos pequeñitos, y el miércoles seguro que vamos a tener un nuevo ejemplo con que ya me puedo imaginar cuando sales de nuestro país, y aunque estemos hablando de un equipo, como tú dices, modesto, que llega hasta donde llega y que está muy lejos, muy lejos del presupuesto que pueda manejar un Rayo Vallecano, pero que consiguen estar a la altura y hacer las cosas bien, ¿no? Sí, sobre todo todos esos pequeños detalles que uno se pueda imaginar estaban ahí. Te tratan como si fueras casi una autoridad, quieren saber de ti, quieren saber del Rayo, quieren saber cómo has llegado, cómo ha sido tu viaje, ha sido fantástico, la verdad. Y bueno, pues luego, como comentábamos en la retransmisión, y creo que se ha podido apreciar, un sonido excelente, con wifi, con todo tipo de facilidades, cabinas, pupitres, todo limpio, todo ordenado, catering para que una vez que terminara el partido a esas horas de la noche en Gotemburgo, que no es precisamente una ciudad, digamos, muy animada, muy turística, no tuvieras ningún problema en que no pudieras cenar. O sea, bueno, todo increíblemente detallado, todo increíblemente preparado, una gente amable, como no podemos imaginarnos. Bueno, parece que estamos hablando de los mundos de Yupi, pero es que yo creo que debería de ser así siempre. Y por cierto, una cosa que creo que empezaste a decirla en la retransmisión y no terminaste de contarla, y ahora te voy a atracar para que la cuentes. ¿Qué pasó antes del partido? Que vinieron a saludarte y te dijeron, oye, coge el micro y dinos por aquí alguna cosilla, ¿no? Sí, por ahí hay algún vídeo que si no ya lo intentaremos postear en nuestras redes. Bueno, el speaker de allí del Häcken, sí. Es un club que es muy humilde y bueno, tiene una estructura pequeña, pero bueno, ellos están obligados a hacer una serie de mensajes por normativa de UEFA, y bueno, pues la persona indicada para hacerlo dominaba varios idiomas, dominaba el inglés, dominaba el sueco, lógicamente, pero bueno, el español como que se le resistía un poco, y ahí estuvo Pasión por el Rayo para echar un cable, porque
viendo que nos trataban tan bien, no íbamos a ser menos y a no corresponder. Así que dimos el mensaje en español cuando de repente apareció el director de partido de la UEFA en la puerta para ver quién tenía ese acento español tan impecable de allí de Suecia, y nos agradeció a este medio, Pasión por el Rayo, el hecho de haber facilitado que la gente de allí de España, los 400 rayistas, también pudieran escuchar sin ningún tipo de problema ese mensaje. Y bueno, pues siempre es diferente y gracioso escucharte de tu voz por la megafonía de un estadio de 20.000 espectadores. Con acento vallecano, que no todos lo entienden, y yo sé que hay uno que está por ahí cerca y que ha estado en muchos sitios y que yo seguro que no te entendió ni palabra, porque de acento vallecano me parece que entiende bien poco. Pero bueno, seguro que te lo pasaste muy bien, ¿no? Ya lo dijo Mitchell, que hay gente que no entiende el vallecano. Está claro que te lo pasaste bien, ¿no? Sí, fantástico, un sueño cumplido. Bueno, pues a mis 43 años, casi 44 ya, que siempre he soñado con contar un partido oficial del Rayo, retransmitirlo de pe a pa, lo había podido hacer en partidos amistosos, he podido estar junto a ti en otros partidos oficiales, pero no a cargo de la narración. Y bueno, pues aquí ya se dio el combo total, y en un escenario, fíjate, en Europa, la Conference League. Pues para qué quiero más, con una vista privilegiada, estábamos en una posición que todo el mundo nos envidiaba, porque estábamos a buen resguardo del frío que hacía, teníamos una muy buena visión del campo y eso nos permitía ver casi todos los detalles. Y bueno, pues lo intentamos hacer lo mejor posible, y bueno, viendo y escuchando el resultado, creo que lo conseguimos. En lo futbolístico nos dieron un baño hasta que se echaron atrás, permitieron que el Rayo, pues con poco, pero bueno, que generase sus ocasiones, y todo se precipitó ya al final, con el equipo sueco perdiendo tiempo, alargando las acciones, y cuando en el descuento sucedió lo que sucedió, que ya lo hemos escuchado, ya lo vivimos, ese penalti, Ratio, que se puso muy nervioso y que lo puso donde lo tenía que poner para que el Rayo rescatase un punto, y gracias. Sí, el resumen es ese. El Häcken fue total, absoluto y dueño del partido durante 70-75 minutos, ya cada cual que ponga la frontera donde quiera, y lo cierto es que el Rayo pisó, me parece, una vez el área rival en los primeros 60-65 minutos, y la que pisó fue para adentro, que fue la de Álvaro García. El Häcken tuvo hasta 5 o 6 oportunidades clarísimas de empujarla, y bueno, pues no dio con la tecla. Cualquier equipo normal que te hubiera pillado en esta conference, en esa tesitura, te hubiera hecho 4 o 5 goles de esa manera, y la suerte, pues bueno, se alió un poco con el Rayo, hasta que en la segunda mitad el Häcken, a base de insistir una y otra vez, encontró en Lindberg el martillo pilón que nos puso por detrás en el marcador. Partidazo. Y ya cuando el equipo sueco decidió que ya estaba bien de darle un baño al Rayo de fútbol y empezó a jugar el otro fútbol, casi fue cuando el Rayo encontró esa invitación, esa puerta abierta para decir: yo todavía aquí no he dicho mi última palabra, he tenido la suerte, pero es que además ahora voy a tener la perseverancia de intentar luchar por un punto. Y es muy importante, parece mentira que no, ya no solo por los puntos que tú sumas y te permiten quedarte con 4 puntos, sino porque los que le quitas al Häcken, que al final esto no es una fase de grupos, pero es una liguilla, y hay quién sabe si al final de las 6 jornadas no te vas a jugar el puesto de clasificación con el Häcken. Sí, así sí, que, con 2 puntos, por ejemplo. Claro, sí. Claro, esos 2 puntos que les volaron a ellos y que tú sumas uno más, pues al final son muy importantes. También dinerito que entra en la caja, porque los empates también suman. Mantienes invicto al equipo en la Conference, sigues presentando tus credenciales por Europa, así que yo creo que el mejor resumen es el que has hecho. Un Rayo mal, pésimo, yo creo que el peor que hemos visto en los 2 últimos años, y aún así, pues un puntito. Enfrente un tal Lindberg que, bueno, pues se adueñó de la banda, le veía de lateral, y yo es verdad que había visto algunas acciones y algunos vídeos y algunos, no partidos completos, pero sí había estado viendo un poquito a este equipo y le había visto más de extremo. Y claro, es que la banda era suya y nos pegó un meneo, hizo lo que quiso prácticamente por ese costado. Sí, yo creo que el entrenador sueco del Häcken, Gustafsson, yo creo que acertó plenamente, porque ese futbolista, ese extremo, lo preguntábamos, además lleva el dorsal 11 en la espalda, algo raro para un lateral, pero en ese lateral reconvertido en ese partido dio una absoluta lección de cómo se tiene que ganar la banda, de cómo se tiene que aparecer, de cómo se tiene que saltar líneas.
en la presión era una auténtica bestia y bueno, pues lo decíamos a modo de broma, estábamos en el minuto 90 y tantos y cambiaban a Limber, decíamos, ahora ya no nos vale, ahora ya con 2-1 ya no sé, porque queríamos que le hubieran quitado mucho antes, pero fíjate también lo que sucedió, que fue quitarle y llegó el gol del Rayo también por esa banda, porque bueno, al final la jugada de Álvaro García no deja de ser por esa banda izquierda del ataque del Rayo, derecha que él defendía. Bueno, pues un punto muy importante, porque lo que decimos, no sabemos al final de la clasificación dónde vamos a estar. De momento el equipo está muy bien clasificado, se mantiene invicto y con esos 4 puntos en la clasificación de la Conference, después de aquello, que ya volveremos porque toca dentro de poco recibir a los polacos del Lech Poznan, después de aquello había que volver a la Liga y fíjate, fue el jueves, el domingo, partido contra el Alavés en Vallecas, qué difícil, qué buen partido del Alavés también, cómo costó. Y el golazo del Rayo con la asistencia de Pep y el remate de cabeza que yo creo que remató todo el estadio de Vallecas y los que estaban fuera. Sí, y venía Alemão de protagonizar ese vídeo viral en el que se ve cómo le empujan y aparece de repente como un misil tirándose en plancha y debió de gustarle la situación y la repitió anoche contra el Alavés. Y vaya 3 puntazos que sumó el Rayo en un partido difícil, que dominó en ocasiones, en el que fue dominado, en el que los 2 porteros pues fueron los mejores, los grandes protagonistas del encuentro. De hecho, yo tenía la crónica ya medio terminada cuando pasaba el minuto 90, que iba ya a titularse Batalla de porteros, jugando con el doble sentido de nuestro cancerbero, pero tuve que rehacerlo porque al final el Rayo lo que consiguió fue una auténtica gesta y una proeza, y bueno, viene a ser un poco sinónimo de lo que pasa cuando un equipo está de dulce. Pasa que en San Sebastián te llevas también el partido a última hora con un gol de tu lateral izquierdo reconvertido a delantero. Pasa que en Levante de repente enchufas 3 goles con un de frutos excepcional. Pasa que llega a la Conference y también rescatas un punto en el minuto 105 a base de insistir y percutir y no amilanarte ante un equipo que te estaba planteando, digamos, el otro fútbol, ese fútbol un poco más sucio que de vez en cuando rehuyes, pero en este caso no, y fíjate todas las tanganas y la polémica que vivimos, y anoche, otra vez, un Rayo, pues eso, al que no le estaba saliendo nada, que se estaba estrellando ante un Sivera una y otra vez, excepcional, que ya está bien lo de los porteros este año en Vallecas, ya está bien, a ver si viene alguien que por favor no sea internacional y que no vaya a ganar la Copa del Mundo. A ver si hay alguno que es un coladero, ¿no? Pues madre ya mía, está bien. Vaya verbena. Y ese remate, como dices tú, en el 91-92, es que yo creo que hizo el gesto todo el mundo, se vieron las cámaras como hasta Íñigo también lo hizo en el banquillo, porque son 3 puntos fundamentales. Bueno, pues 3 puntos muy importantes que dejan al equipo muy bien posicionado, ya lo decíamos, en la Conference, también en la Liga, por supuesto, con esos 3, y el miércoles ya toca pensar en lo siguiente, porque aquí esto no para, el jueves la Conference, el domingo la Liga, el miércoles llega la Copa contra el Juncos, mucho respeto y mucho cuidado con los equipos pequeños, y vamos a respetar tanto la competición como al rival, eso es primero de fútbol y aquí lo vamos a pedir siempre, y después otra vez la Liga contra el Villarreal. Sí, esto no se detiene, la rueda ya no para de girar hasta que no vuelva a haber otra vez el parón por los compromisos internacionales, porque esto es lo que, entre comillas, se ha ganado el Rayo. El Rayo quería estar en competiciones europeas, eso significa tener que jugar los jueves pues a última hora, y en el caso de que ya empieza la competición copera, que es lo que tanto nos ha gustado durante los últimos 2-3 años, pues nos toca visitar a un equipo humilde, pero cuidado que estas cosas siempre te pueden dejar en mal sitio si no te lo tomas suficientemente en serio. Y fíjate, con el Jeque, que quizá mucha gente podía pensar que el Rayo iba a ganar fácilmente, el meneo que nos pegó, que fue importante. Por lo tanto, muy importante, fundamental, que el Rayo salga a por todas desde el minuto 1, muy probablemente va a haber muchos cambios de futbolistas con respecto al 11 que vimos ayer contra el Alavés, y probablemente entren en liza futbolistas que no están contando con demasiados minutos, pues cada cual que ponga los nombres que quiera, pero bueno, me vienen a la cabeza Dani Cárdenas, seguramente Samu Becerra, probablemente también hay algún otro jugador del filial que también forme parte del 11 titular, como por ejemplo Marco de las Sías. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, y bueno, incluso pues jugadores como Enteca que han disputado minutos en las primeras jornadas y ahora tienen menos oportunidades, pues seguramente también estarán.
y como tú dices, hay que tomárselo muy en serio porque el Juncos te puede dar un susto en cualquier momento. Bueno, pues eso será el miércoles y lo vamos a vivir en directo, igual que la Conference, también la Copa, por supuesto, porque es la competición que más nos gusta en esta casa, empezando desde los partidos más pequeñitos y llegando hasta, esperemos, la gran final. Nosotros queremos estar en todos esos partidos, no solo en los de la Conference, que ahí se apunta todo hijo de vecino. Nosotros queremos estar también en el partido del Juncos. Nosotros vamos a estar en el del Juncos, en el de Göteborg, en todos donde nos inviten y donde nos dejen y donde nos traten bien, allí vamos a estar y haciendo lo que siempre hemos dicho, que nos gusta, acompañar al Rayo, retransmitir los partidos para la gente que no pueda verlo en directo, que seguramente haya mucho, porque al final es un día laborable por la noche. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar otra vez de la pasión por la Copa que siempre nos ha gustado. Y si no nos invitan, intentaremos estar también. Ya veremos. Nos colamos. Bueno, pinceladas rápidas del resto. El femenino no jugó, el juvenil y el filial, que bueno, tuvieron resultados diferentes, el empate del filial y la derrota del juvenil, los dos en casa, como decía antes, casi en casa, porque era en el Virgen de la Torre, en el campito que está al lado, en el del Vallecas, pero no en la Ciudad Deportiva. Un empate y una derrota, cuéntanos. Sí, fue en casa hace muchos años y bueno, pues con la inauguración de la Ciudad Deportiva dejó de serla, ahora hemos vuelto por toda la problemática que ya todo el mundo conocerá. Y la verdad es que un domingo que empezó de muy mala manera, con una derrota y un empate, y todo el mundo estaba pensando, bueno, a ver ahora el primer equipo, pero mira, afortunadamente llegó la victoria con ese gol de Alemão. Y es que, bueno, pues empezamos la mañana con un juvenil División de Honor, que la verdad es que no mereció perder. El equipo que yo creo que mejor jugó de los dos fue el Rayo Juvenil, que se enfrentaba al Atlético, que llegaba justo por detrás de él, segundo contra tercero. Empezamos por detrás en el partido de manera, pues quizá algo injusta, porque casi en el primer acercamiento del Atlético ya se pusieron 0-1, pero bueno, a partir de ahí empezó a crecer el equipo de Toni Paredes a través de sus mejores futbolistas y llegó el ansiado empate en una preciosa jugada de Bello nada más empezar la segunda mitad. Y casi cuando más lo merecía el Rayo, cuando estaba embotellando al Atlético de Madrid, bueno, hubo cambios muy bien gestionados por parte del equipo colchonero. Metieron dos futbolistas que transitaron muy rápido y llegó el 1-2 en un centro lateral que remató Obama de cabeza y nos cortó esa racha de 4 victorias consecutivas. Pero bueno, yo me quedo con la sensación del buen juego, de que el equipo compitió ante un Atlético de Madrid, creo que un poco venido a menos con respecto a otros años. Otros años era un equipo mucho más dominador, con mucho más juego, pero bueno, ya sabemos los juveniles que pasa, que cambian las temporadas, cambian los jugadores y no siempre las jornadas son de la misma calidad. Y nada, casi sin solución de continuidad, cerramos un equipo y empezó el otro. Empezó el filial, que recibía al Conquense, segundo partido consecutivo en casa y segundo partido que no pudo marcar. De nuevo un equipo que se encerró atrás, que planteó un partido muy espeso, con muy poco fútbol, en el que cada vez que el Rayo se acercaba se buscaba el balón largo para transitar muy rápido. Y bueno, pues ya que contra el Colonia Moscardó pues nos llegó ese gol postrero que nos sirvió de derrota, yo creo que al final los dos firmaron las tablas conscientes de que podían seguir jugando horas y horas y ninguno de los dos iba a marcar. Y bueno, preocupación, por lo menos yo lo veo así, en un Rayo pues que lleva 2 partidos seguidos sin marcar. En los últimos 3 solo ha conseguido un gol. Y eso, pues en un equipo que quiere pelear pues por estar en una zona media calmada de la segunda federación, bueno, pues es un debe importante. Hay que recordar que el filial tiene un partido menos, el aplazado contra el Alcalá, que jugaremos dentro de un par de semanas, que si lo gana todavía estará ahí en esa zona media alta de la tabla. Pero como decimos, yo creo que empieza a ser preocupante ya la falta de generar ocasiones, la falta de gol. Y bueno, pues no estamos tan lejos del mercado de invierno. Vamos a ver si la dirección deportiva se pone un poco las pilas y llega algún jugador que tenga ese gol, que nos garantice, pues no sé si 10, 15 goles. Ya no he hablado de los 30 del año pasado de todo, pero es que el Rayo lo ve, necesita esa dinamita arriba o, como nos dijo Vallejo en rueda de prensa, reinventarse para encontrar el gol de otra manera. Bueno, todo lo que suceda, lo que está sucediendo ya lo hemos contado, lo que suceda a partir de ahora lo seguiremos contando en esta casa en Pasión por el Rayo Radio. Nacho, más allá del MVP Red Piso que seguimos buscando para regalar otra camiseta dentro de nada, de 4 días, no sé si hay algo más que añadir.
Nada más que añadir que el equipo entrena mañana a las 10:30 de la mañana, que después será la rueda de prensa de Íñigo Martínez, que después seguirán a la venta las entradas para el partido en las taquillas para que la gente pueda comprarlos, aunque la verdad es que no tiene mucho sentido la venta online que están haciendo, porque cada cual la podía hacer desde su casa en la web del Juncos. Entonces, bueno, que cada cual elija si quiere hacerlo de una manera u otra. Y que, como tú dices, dentro de 3-4 días tenemos otro partidazo importantísimo contra el Villarreal, un equipazo que está ahora mismo entre los primeros puestos, y yo creo que va a ser un rival muy duro que nos va a dar idea de hasta dónde puede llegar el Rayo de Íñigo Pérez. Bueno, pues lo seguiremos contando todo en pasionporelrayo.com, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos los sitios donde estamos. Nacho, un placer como siempre, gracias. Nos vemos el miércoles, que estaremos ahí en Juncos para contar ese Juncos Rayo. Allí estaremos. Un abrazo para todos. Buenas noches. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo, por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Vallecas volvió a retumbar con la vida pirata, esa que para alguno es una llamada a ser un vago y a no sé cuántas tonterías más, pero que para la gran mayoría es sinónimo de felicidad casi absoluta. La felicidad a la que nos llevó el jueves el penalti lanzado por Ratio en Gotemburgo y la felicidad que nos brindó el bueno de Alemão anoche en Vallecas. Cualquier otro comentario más allá de esto viene a demostrar que ni tienes idea de lo que significa el Rayo para su gente, ni de lo que es el rayismo, ni lo que quiere el barrio de Vallecas. El miércoles empieza la Copa, sí, la tercera competición para este Rayo postcentenario que sigue manteniendo a raya a los agoreros. Qué calladitos están los que auguraban que el Rayo era carne de cañón, porque es imposible que pueda jugar 3 competiciones al máximo nivel. Qué calladitos están los que incluso antes de empezar a jugar la Conference, como los resultados no llegaban, ya estaban anticipando descensos y sufrimiento. No digo que no se vaya a sufrir, no lo sé. Solo digo que qué calladitos están los que esperan ver sufrir al Rayo para decir aquello de ya os lo dije, o yo ya lo sabía, o el Rayo debería haber tirado esta o aquella competición. De momento, todos tapaditos, esperando para salir de la cueva. Pues eso, lo dicho, que el miércoles volvemos a esos campos que tanto nos gusta visitar, esos campos que nos recuerdan que un día estuvimos en sitios así y que con Isi, con Alemão, con Óscar Valentín, con Trejo o con los que jueguen hay que respetar tanto a la competición como por supuesto al rival. El Juncos lleva trabajando a destajo desde que se supo que su rival sería el Rayo, amplió el aforo de su estadio, vendió entradas online, tiene su bufanda y sus camisetas conmemorativas de un día único para ellos. Solo espero que podamos disfrutar de una maravillosa noche de fútbol con la Copa como excusa. Esa es nuestra próxima estación de un viaje que de momento nos está dando muchas alegrías. Queremos seguir viajando y queremos seguir cantando La Vida Pirata. Aquí en Vallecas tus sueños de vivienda tienen nombre. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y Ensanche La Gavia.
Con más de 240 oficinas en toda España, somos líderes en asesoramiento inmobiliario. Valoramos tu casa al instante, te acompañamos en cada paso del proceso de compra, venta o alquiler, gestionando trámites, financiación, todo con un único interlocutor. Y mientras el Rayo juega en Copa del Rey o en Europa, Red Piso está contigo como patrocinador principal de las retransmisiones en Pasión por el Rayo Radio. ¿Quieres verlo por ti mismo? Visita nuestras oficinas en Vallecas o entra en redpiso.es y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal. Red Piso, tu casa, tu barrio, nuestra pasión. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 5 minutos por encima de las 10 de la noche, seguimos en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Ahora vamos con los números de la jornada, empezando por la primera división, la jornada 10 con estos resultados. Real Sociedad 2, Sevilla 1, Girona 3, Oviedo 3, Español 1, Elche 0, Athletic 0, Getafe 1, Valencia 0, Villarreal 2, Mallorca 1, Levante 1, Real Madrid 2, Barcelona 1, Osasuna 2, Celta 3, Rayo Vallecano 1, gol de Alemão, gol de toda Vallecas, Alavés 0. Y al descanso, jugándose esta noche, Betis 0, Atlético de Madrid 2. La clasificación de momento encabezada, por el Real Madrid con 27, ya veremos si llega así hasta el final de la Liga. El segundo, de momento también el Barcelona con 22. A continuación el Villarreal, que será el próximo rival del Rayo en Liga, con 20 puntos. Seguido por el Español con 18, a continuación Atlético de Madrid y Betis, que tienen 16, el Atlético de Madrid, si termina derrotando al Betis, se iría con 19, es decir, se pondría justo cuarto detrás del Villarreal, y séptimo, el Rayo Vallecano con 14 puntos. Y los que están tapaditos, que sigan tapaditos. Y la próxima jornada, la número 11, Getafe, Girona, Villarreal, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Sevilla. Real Sociedad Athletic, Real Madrid, Valencia, Levante, Celta, Alavés, Español, Barcelona, Elche, Betis, Mallorca y Oviedo, Osasuna. Y el miércoles a las 9 de la noche, retransmitido en directo en Pasión por el Rayo Radio, el partido de Copa, Club Deportivo Juncos, de Preferente, Rayo Vallecano. La fiesta de la Copa, de nuevo, que vuelve a escena y que la vamos a vivir aquí. Vamos con la segunda ref masculina, jornada 8 de la segunda federación, Rayo Majadahonda 4, Ilicitano 2, Alcalá 1, Tenerife B 0, San Sebastián de los Reyes 3, Club Deportivo Coria 0, Real Madrid C 1, Intercity 1, Navalcarnero 0, Las Palmas B 0, Fuenlabrada 1, Socuellamos 1, Colonia Moscardo 1, Getafe B 2, Rayo Vallecano B 0, Conquense 0 y Orihuela 3, Quintanar del Rey 1. Con estos resultados, Getafe B líder con 17 puntos, que consigue superar al Tenerife B, que se queda con 16. A continuación, San Sebastián de los Reyes con 15, Rayo Majadahonda con 14 y el Coria, que tiene 13. Hay que bajar hasta el puesto 13º para encontrar al Rayo B con 10 puntos, es decir, está a 3 de los puestos de playoff, pero con esos 10 puntos y empatado con varios equipos más, está en puesto de playout, es decir, tendría que jugar la promoción para no descender. Qué locura de clasificación, de competición y de todo. Y la próxima jornada con estos partidos: Coria Real Madrid C, Ilicitano Orihuela, Getafe B Rayo B, Intercity Navalcarnero, Tenerife B Fuenlabrada, Socuellamos Alcalá, Las Palmas B Colonia Moscardó, Conquense San Sebastián de los Reyes y Quintanar del Rey Rayo Majadahonda. En la segunda red femenina no hubo jornada, pero la próxima, que será la número 7, tendrá estos emparejamientos: Dinamo Guadalajara Samper, Argual Levante B, AEM B Real Unión Tenerife, Rayo Vallecano Femenino Ona Sant Adrià, Zaragoza Español B, Baleares Elche y Huesca Fútbol Ellas Torrejón.
Y vamos con la división de honor juvenil con los siguientes marcadores en la jornada 6: Diocesano 0, Badajoz 0, Tribal Valderas 2, Real Madrid 3, Getafe 0, Rayo Ciudad Alcobendas 0, Las Rozas 4, La Cruz Villanovense 1, Unión Adarve 1, Real Valladolid 0, Burgos 2, Leganés 2, Unionistas 3, Sporting Hortaleza 1 y Rayo 1, Atlético de Madrid 2. Aquí la clasificación encabezada por el Real Madrid con 18 puntos, a continuación Atlético de Madrid y Adarve que tienen 13 y el Rayo Vallecano que era segundo y ahora baja al cuarto lugar con 12. Y la próxima jornada, que será la número 7, Real Madrid-Getafe, Leganés Unionistas, Badajoz Unión Adarve, La Cruz Villanovense, Rayo Ciudad Alcobendas, Real Valladolid Tribal Valderas, Sporting Hortaleza Diocesano, Atlético de Madrid Burgos y Las Rozas Rayo. Y de esta manera, cuando pasan 10 minutos de las 10 de la noche, nosotros decimos hasta la semana que viene. Pues nos lo hemos pasado tan bien como habitualmente, la verdad. Y pasa el tiempo volando, en un programa en el que hemos hablado de la Conference y hemos recordado fragmentos de esa retransmisión que trajimos hasta Vallecas, hasta España, hasta todas las partes del mundo en el que nos pudieron escuchar ese Häcken 2, Rayo Vallecano 2. Un puntito más en la Conference, bueno, mal partido, un borroncito. En el que hemos hablado también de esa victoria de ayer con el gol de Alemão, hemos escuchado la vida pirata, hemos escuchado a los protagonistas, a los dos entrenadores, a 3 jugadores del Rayo, entre ellos el sonriente Alemão, que contento estaba. Hemos tenido la columna de opinión, hemos repasado los números y las clasificaciones de la jornada, los resultados y las clasificaciones, y hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, como siempre. Por mi parte nada más, simplemente emplazaros a lo que vamos a vivir, lo que vamos a disfrutar el próximo miércoles desde Juncos en Toledo, esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Club Deportivo Juncos Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Por mi parte nada más, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, ha sido un placer, gracias por estar ahí este lunes viviendo y disfrutando y compartiendo toda la actualidad del Rayo Vallecano. El miércoles nos escuchamos, el miércoles volvemos a estar juntos aquí en la radio, en Pasión por el Rayo Radio. Un placer, buenas noches, cuidaros ahí fuera. En cada rincón se escucha